Esta noche uno de nosotros dos no saldrá de aquí. La voz cortante de Óscar Naranjo resonó en el aire nocturno cuando Diego Santamaría mostró una sonrisa inesperada en su rostro. Se equivoca, comisario. Esta noche ambos moriremos, o viviremos juntos. El eco de la voz rebotando en las paredes de la fábrica sorprendió a Naranjo. ¿Su mayor enemigo le estaba ofreciendo una sociedad de vida o muerte? Las 2:30 de la madrugada. La fábrica abandonada El Progreso había sido cerrada hace 5 años, pero esta noche se había convertido en el escenario del encuentro más peligroso en la carrera de Óscar Naranjo. Durante 15 años había perseguido a Diego Santamaría, conocido en el AMPA como el arquitecto, el cerebro detrás del cartel más sofisticado del país. Pero nunca había imaginado que su primer encuentro cara a cara sería en estas circunstancias. Todo había comenzado 3 horas antes con una llamada anónima al teléfono personal de Naranjo, un número que solo 5 personas conocían. Comisario, tengo información que puede cambiar su carrera y salvar su vida. La voz era calculada, educada, nada como el estereotipo de un criminal. ¿Quién habla? Alguien que ha estado observándolo durante años. Alguien que respeta su trabajo, aunque esté del lado opuesto de la ley. Naranjo había intentado rastrear la llamada, pero era inútil. El número estaba encriptado, probablemente rebotando a través de múltiples servidores internacionales. ¿Qué quiere? Quiero ofrecerle la oportunidad de capturar a los verdaderos criminales. Los que se esconden detrás de insignias y cargos públicos. La línea se había quedado en silencio por un momento antes de que la voz continuara. Fábrica El Progreso, Sector Industrial Norte, medianoche. Venga solo, pero traiga todo el respaldo que necesite. Esta noche va a necesitarlo. Ahora, parado frente a Diego Santamaría en la penumbra de la fábrica, Naranjo se preguntaba si había cometido el error más grande de su carrera. El hombre frente a él no parecía un narcotraficante típico. Vestía un traje elegante, tenía modales refinados, y hablaba con la precisión de un académico. Comisario Naranjo, gracias por venir. No me agradezca todavía, Santamaría. Está arrestado por narcotráfico, lavado de dinero, asesinato. Deténgase, Diego levantó una mano, pero no en gesto amenazante. Antes de que me arreste, permítame mostrarle algo que cambiará todo lo que cree saber sobre mí, sobre usted y sobre el verdadero enemigo al que ambos enfrentamos. Santamaría señaló hacia una mesa donde había una laptop abierta y varias carpetas. ¿Ve esa computadora? Contiene 15 años de evidencia sobre la red de corrupción más grande en la historia de este país. Naranjo mantuvo su arma apuntando hacia Diego mientras se acercaba cautelosamente a la mesa. En la pantalla pudo ver fotografías, documentos, grabaciones de audio. Su primer instinto fue pensar que era una trampa, pero algo en la manera meticulosa como estaba organizada la información le hizo dudar. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué me mostraría evidencia que podría incriminarlo? Porque, comisario, durante estos 15 años, usted ha estado persiguiendo al hombre equivocado. Diego caminó lentamente hacia el otro lado de la mesa, manteniendo las manos visibles. Yo no soy el líder del cartel. Nunca lo he sido. He sido el espía del gobierno infiltrado en el cartel real. La declaración golpeó a Naranjo como un rayo. ¿Espía del gobierno? ¿De qué gobierno? Del mismo gobierno que usted sirve, comisario. Hace 15 años, fui reclutado por una operación encubierta para infiltrarme en la organización criminal más peligrosa del continente. Mi misión era ganar su confianza, documentar sus operaciones y eventualmente exponerlos. Diego abrió una de las carpetas y mostró documentos oficiales. Estos son mis órdenes originales, firmadas por el Director Nacional de Inteligencia. Naranjo examinó los documentos con incredulidad. Parecían auténticos, con sellos oficiales y firmas que reconocía. Si esto es verdad, ¿por qué no sabía nada al respecto? Porque la operación era tan secreta que solo 3 personas en todo el gobierno conocían mi verdadera identidad.
Y una de esas personas decidió que yo sabía demasiado. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hace 6 meses, recibí una orden de eliminar toda la evidencia que había recopilado y desaparecer. Cuando me negué, se pusieron en mi contra. Ahora me persiguen tanto los criminales que infiltré como el gobierno que me reclutó. Diego se sentó pesadamente en una silla. Por eso lo llamé, comisario. Porque usted es la única persona en la que puedo confiar. Naranjo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Diego estaba diciendo la verdad, significaba que había desperdiciado 15 años persiguiendo a un agente encubierto mientras los verdaderos criminales operaban libremente. ¿Quién más está involucrado en esto? Esa es la pregunta correcta, comisario. Y la respuesta va a socarlo. Diego encendió un proyector que comenzó a mostrar fotografías en la pared. Esta es la verdadera estructura del cartel. Naranjo vio rostros familiares, senadores, ministros, jueces, incluso algunos de sus propios superiores. ¿Está diciendo que todas estas personas son parte del cartel? No, comisario. Estoy diciendo que estas personas son el cartel. Los criminales tradicionales solo son empleados de bajo nivel. La presentación continuó mostrando transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones, fotografías de reuniones secretas. Era una red de corrupción que se extendía desde las calles hasta los más altos niveles del gobierno. ¿Cómo obtuvo toda esta información? Siendo Diego Santamaría durante 15 años. Participando en reuniones, manejando dinero sucio, ordenando asesinatos. Todo para mantener mi cobertura y recopilar evidencia. Naranjo se dio cuenta de que estaba frente a la investigación más importante de su carrera, pero también frente al dilema moral más complejo que había enfrentado. Si todo esto es verdad, ¿por qué no expuso la red antes? Porque intenté hacerlo hace 6 meses. Llevé la evidencia a mi contacto en inteligencia. Una semana después, mi contacto apareció muerto, oficialmente un suicidio. Esa noche entendí que la corrupción había llegado incluso a mi propia cadena de mando. Diego mostró más documentos. Mire estos nombres, comisario. Reconocerá a varios. Naranjo vio con horror que incluían a personas en las que había confiado durante años. El coronel Martínez. Lleva 10 años lavando dinero del cartel a través de empresas fantasma. El fiscal general Rodríguez. Él personalmente ordenó el asesinato de 3 testigos protegidos el año pasado. La revelación más impactante vino con la siguiente fotografía. ¿Y el ministro de Seguridad Castillo? Él es quien ordenó mi eliminación cuando me negué a destruir la evidencia. Naranjo sintió náuseas. Castillo había sido su mentor durante años, la persona que había guiado su carrera, que le había enseñado sobre honor y justicia. Comisario, sé que esto es difícil de procesar. Durante 15 años, usted ha sido manipulado por la misma red que yo estaba investigando. Cada caso que le asignaban, cada criminal que arrestaba, cada operación que lideraba, todo estaba diseñado para mantenerlo ocupado mientras ellos operaban libremente. Diego pausó para dejar que la información se asentara. Pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué más puede haber? Su vida está en peligro inmediato. Esta noche, después de reunirse conmigo, planean eliminarlo y culparme del asesinato. Será la excusa perfecta para deshacerse de 2 problemas a la vez. Naranjo sintió que la paranoia se apoderaba de él. ¿Cómo sé que no es usted quien está intentando matarme ahora? Diego sonrió tristemente. Porque si quisiera matarlo, comisario, habría tenido 1000 oportunidades en los últimos 15 años. Conozco su rutina mejor que usted mismo. Sé dónde vive, dónde come, dónde lleva a su familia de vacaciones. He estado protegiéndolo sin que lo sepa. La afirmación era tan absurda que Naranjo casi se rió. ¿Protegiéndome? ¿Recuerda el tiroteo del año pasado cuando iba camino a testificar en el caso Moreno?
Cree que fue casualidad que mis hombres llegaran justo a tiempo para eliminar a los atacantes. Naranjo recordó vívidamente ese día. Había sido emboscado por sicarios desconocidos, pero otros criminales habían llegado y eliminado a sus atacantes antes de huir. Esos eran sus hombres. Mis hombres, actuando bajo mis órdenes para mantenerlo vivo. Y el informante que le dio la información sobre el laboratorio de cocaína de los hermanos Vega. Naranjo asintió. También era suyo. También mío. He estado filtrándole información durante años para ayudarlo a desmantelar las células más pequeñas mientras protegía la investigación de la red principal. La cabeza de Naranjo giraba tratando de procesar toda la información. Si todo esto es verdad, ¿por qué revelármelo ahora? Porque esta noche era mi fecha límite. Mañana por la mañana, si no había destruido toda la evidencia, me eliminarían. Decidí que prefería morir luchando junto a un hombre honesto que vivir como un criminal. Diego se dirigió a otra computadora. Comisario, en esta computadora tengo evidencia suficiente para desmantelar toda la red. Grabaciones de conversaciones, fotografías de transacciones, documentos que prueban lavado de dinero, órdenes de asesinatos. Pero necesito su ayuda para hacerlo público. Mi ayuda. Su credibilidad, su posición, su acceso a medios y autoridades limpias. Naranjo consideró la propuesta. Era posiblemente la decisión más importante de su carrera. ¿Qué garantía tengo de que no me está manipulando como parte de un plan más grande? Ninguna garantía, comisario. Solo mi palabra y la evidencia. Pero piénselo, si yo fuera realmente el criminal que usted cree, ¿por qué tomaría el riesgo de exponerme así? ¿Por qué entregarle evidencia que podría destruirme? Antes de que Naranjo pudiera responder, su radio crepitó. Comisario, tenemos movimiento en el perímetro. Vehículos no identificados acercándose a su posición. Diego se tensó inmediatamente. Llegaron antes de lo esperado. ¿Quiénes llegaron? Los hombres de Castillo. Venían a asegurarse de que ninguno de nosotros saliera vivo de aquí. Diego corrió hacia una ventana y miró hacia afuera con binoculares. Cuento al menos 20 hombres, equipados con armas automáticas y chalecos antibalas. No son policías, comisario. Son mercenarios. Naranjo activó su radio. Todas las unidades, código rojo. Necesito respaldo inmediato en mi posición. La respuesta que recibió lo helió hasta los huesos. Comisario, orden directa del ministro Castillo. Todas las unidades deben mantenerse alejadas de su posición hasta nueva orden. ¿Ve lo que le digo? Diego había escuchado la transmisión. Su propio departamento tiene órdenes de abandonarlo. Naranjo se dio cuenta de que estaba completamente solo, enfrentando a un enemigo que había subestimado gravemente. ¿Qué sugiere que hagamos? Que trabajemos juntos para salir de aquí vivos. Después podremos decidir quién es el criminal y quién es el héroe. Diego abrió un armario y sacó 2 chalecos antibalas y varias armas. Conozco esta fábrica como la palma de mi mano. Hay 3 rutas de escape, pero solo una nos permitirá salir con la evidencia intacta. Naranjo se puso el chaleco, notando la ironía de estar recibiendo protección del hombre que había estado persiguiendo durante años. La evidencia en estas computadoras es nuestra única posibilidad de exponer la verdad, continuó Diego. Pero para sacarla de aquí, necesitamos crear una distracción y dividir sus fuerzas. ¿Qué tipo de distracción? El tipo que requiere que confíe en mí completamente durante los próximos 30 minutos. Los sonidos de botas y voces se acercaban al edificio. Comisario, en 30 segundos van a derribar esa puerta. Cuando lo hagan, todo va a cambiar. Ya no habrá vuelta atrás. Diego cargó su arma y se posicionó detrás de una columna de concreto. Está listo para descubrir quiénes son realmente sus amigos y sus enemigos. Naranjo tomó posición detrás de otra columna, su mente todavía luchando con la realidad de la situación.
Estaba a punto de enfrentar una batalla armada junto al hombre que había considerado su némesis, contra fuerzas que podrían incluir a sus propios colegas. Diego, si sobrevivimos a esto, me dará toda la evidencia. Si sobrevivimos a esto, comisario, la evidencia será suya. La puerta principal estalló en pedazos. Hombres vestidos de negro comenzaron a entrar al edificio, moviéndose con precisión militar. Diego susurró: recuerde, no son policías. Son asesinos pagados. No dude en disparar. Naranjo nunca había estado en una situación donde tuviera que luchar contra fuerzas que podrían estar conectadas con su propio gobierno. El primer intercambio de disparos resonó por toda la fábrica. Diego demostró ser un tirador experto, eliminando a 2 atacantes con precisión quirúrgica. «Cúbrame», gritó mientras corría hacia otra posición. Naranjo lo siguió, aún no completamente seguro de si estaba cometiendo traición o cumpliendo con su deber. «Hay una escalera trasera». Diego señaló hacia el fondo del edificio. «Si llegamos al segundo piso, podemos acceder al laboratorio donde tengo más evidencia guardada». Mientras corrían entre las máquinas abandonadas, esquivando balas, Naranjo se preguntó cómo había llegado a este punto. En el segundo piso, Diego abrió una puerta secreta que revelaba una oficina completamente equipada. «Durante 5 años, esta ha sido mi verdadera base de operaciones», explicó mientras descargaba archivos de múltiples computadoras a dispositivos portátiles. «Toda la evidencia que necesita está aquí». Naranjo vio paredes cubiertas de fotografías, documentos, mapas, conexiones trazadas con hilos rojos. Era más completo que cualquier investigación policial que hubiera visto. «Diego, esto debe haber tomado años compilar». 15 años, comisario. 15 años infiltrado en el corazón de la bestia, documentando cada crimen, cada corrupción, cada traición. Diego terminó de copiar los archivos y le entregó varios dispositivos a Naranjo. «Esta es la evidencia que necesita para exponer a toda la red». Los sonidos de la batalla continuaban en el piso inferior, pero parecían estar acercándose. «Necesitamos movernos», dijo Diego. «Hay una salida por el techo que nos llevará al edificio adyacente». Mientras subían por una escalera de emergencia, Naranjo finalmente hizo la pregunta que lo había estado atormentando. «Diego, ¿por qué yo? ¿Por qué confiar en mí específicamente?» «Porque durante 15 años, he observado su carrera. He visto cómo rechaza sobornos, cómo protege a testigos, cómo busca la verdad incluso cuando es inconveniente. Usted es uno de los pocos policías honestos que quedan en este país». Diego pausó en la escalera. «Y porque su padre también era un hombre honesto». «Conoció a mi padre. Su padre fue el policía que me reclutó originalmente para esta misión. Murió protegiendo mi identidad encubierta». La revelación golpeó a Naranjo como un martillo. Su padre había muerto en lo que oficialmente se había clasificado como un accidente automovilístico cuando él era joven. Su padre descubrió que la red de corrupción se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. Cuando intentó reportarlo, lo mataron y lo hicieron parecer un accidente. Diego continuó subiendo la escalera. «Antes de morir, me hizo prometer que protegería a su hijo y que algún día le revelaría la verdad». Naranjo sintió que su mundo se reconfiguraba completamente. No solo estaba trabajando con un agente encubierto en lugar de un criminal, sino que ese agente había estado protegiendo el legado de su padre durante décadas. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque necesitaba que desarrollara su propia carrera, su propia reputación, su propia credibilidad. Solo así podría un día hacer lo que estamos haciendo ahora». Llegaron al techo just cuando los atacantes irrumpían en el laboratorio secreto. «Se acabó el tiempo», dijo Diego. «El edificio al lado tiene una escalera de incendios que nos llevará a la calle. Desde ahí, podemos llegar a un lugar seguro donde podré mostrarle el resto de la evidencia». Saltaron al edificio adyacente y comenzaron a descender rápidamente. En la calle, Diego tenía un auto esperando. «¿A dónde vamos?»,
Preguntó Naranjo. A la última base segura que me queda. Un lugar donde podremos revisar toda la evidencia y planear cómo hacerla pública sin que nos maten en el proceso. Mientras conducían por las calles vacías de la madrugada, Naranjo reflexionó sobre los eventos de la noche. En pocas horas, había pasado de perseguir a un criminal a aliarse con un agente encubierto, de confiar en su gobierno a descubrir que estaba corrompido hasta la médula, de vengar a su padre a descubrir que su muerte había sido un asesinato. Diego, cuando todo esto termine, cuando expongas la red, ¿qué pasará contigo? Honestamente, comisario, no lo sé. 15 años infiltrado me han cambiado. Ya no sé quién soy realmente, Diego Santamaría el criminal, o el agente que siempre fui. Pero sé una cosa, prefiero morir como el hombre que mi misión requería que fuera, que vivir como el criminal que todos creen que soy. Llegaron a un búnker subterráneo que Diego había preparado como último refugio. Aquí tengo copias de seguridad de toda la evidencia, contactos con periodistas internacionales, y comunicación segura con las pocas autoridades limpias que quedan. Naranjo se encontró en lo que parecía una versión más sofisticada de cualquier sala de operaciones policial que hubiera visto. La pregunta ahora es, ¿cómo hacemos pública esta información sin que nos maten antes de lograrlo? Diego activó múltiples monitores que mostraban noticias en vivo, redes sociales, comunicaciones gubernamentales. Tengo un plan, pero requiere que confiemos el uno en el otro completamente. ¿Cuál es el plan? Simultáneamente revelar la información a 5 periodistas de investigación en diferentes países, mientras usted da una conferencia de prensa en vivo desde la sede de Naciones Unidas. Naranjo se dio cuenta de la magnitud de lo que Diego proponía. Eso causaría un escándalo internacional. Exactamente. Tan grande que no podrían silenciarlo o encubrirlo. Diego comenzó a preparar los archivos para transmisión. Pero comisario, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Ambos seremos blancos pelo resto de nuestras vidas. Naranjo pensó en las implicaciones. Su carrera terminaría, su vida cambiaría para siempre, posiblemente tendría que vivir escondido. Diego, hay algo que necesito saber antes de seguir adelante. ¿Qué? En estos 15 años como Santamaría, ¿cuántas personas inocentes murieron por mantener su cobertura? La pregunta colgó en el aire como una espada. Diego se quedó silencio por un momento largo. 43, respondió finalmente. 43 personas murieron porque yo tenía que mantener mi identidad para proteger la investigación más grande. Su voz se quebró ligeramente. Cada una de esas muertes está en mi conciencia. Cada nombre, cada familia destruida. Esa es la verdadera razón por la que necesito que esta misión termine. No puedo vivir con más sangre en mis manos. Naranjo entendió finalmente el peso que Diego había estado cargando. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar a 43 personas para exponer esta red? Esa es la pregunta que me mantiene despierto cada noche, comisario. La única manera de justificar esas muertes es asegurarme de que esta red caiga completamente. Si no logramos eso, entonces todos murieron por nada. La computadora emitió un sonido de alerta. ¿Qué es eso? Están rastreando nuestras comunicaciones. Encontraron este búnker. Diego comenzó a destruir equipos sistemáticamente. Tenemos Mavi 10 minutos antes de que lleguen. Naranjo sintió la presión del tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesito que tome estos dispositivos y los lleve a la embajada americana. Allí estará seguro y podrá coordinar la revelación internacional. Diego le entregó una mochila llena de dispositivos de almacenamiento. ¿Y usted qué hará? Yo me quedaré para asegurarme de que escapen, y para destruir cualquier evidencia que no puedan llevarse. No puedo dejarle aquí para morir. Comisario, esta ha sido mi misión durante 15 años. Permítame completarla. Diego activó un sistema de autodestrucción en el búnker. Tiene 5 minutos para llegar al túnel de escape.
Al final encontrará un auto que lo llevará directamente a la embajada. Mientras Naranjo corría por el túnel, escuchó las primeras explosiones detrás de él. Diego Santamaría, el hombre que había perseguido durante años, había sacrificado su vida para asegurar que la verdad saliera a la luz. La ironía no se perdía en él. El criminal más buscado del país había resultado ser el héroe más grande. En la embajada, Naranjo coordinó la revelación más grande en la historia del país. Los archivos de Diego esposaron una red de corrupción que llevó a la renuncia de 3 ministros, la captura de 12 senadores, y la reestructuración completa del sistema de justicia. Pero cada éxito estaba manchado por el conocimiento de las vidas que se habían perdido para llegar a ese punto. Meses después, cuando Naranjo testificó ante una comisión internacional sobre la corrupción gubernamental, Always recordaba las últimas palabras de Diego. A veces, para salvar el sistema, alguien tiene que estar dispuesto a perderse en él. La confesión de medianoche había terminado, pero sus consecuencias resonarían por generaciones. Pero la historia no había terminado ahí. 3 meses después de la exposición internacional, cuando Naranjo creía que finalmente podía descansar, recibió un paquete sin remitente en su nueva oficina en la División de Crímenes Internacionales. Dentro había un teléfono satelital y una nota escrita a mano. La red era más grande de lo que imaginábamos. Diego no estaba solo. Hay otros como él, y necesitan su ayuda. Si quiere terminar lo que empezamos, encienda este teléfono a medianoche. Un amigo. Naranjo estudió la caligrafía. No la reconocía, pero algo en el tono le recordaba a Diego. ¿Era posible que hubiera sobrevivido a la explosión del búnker? ¿O había otros agentes encubiertos siguiendo su ejemplo? La curiosidad lo consumía, pero también el miedo. Había pasado meses en terapia tratando de procesar los eventos de esa noche, las revelaciones sobre su padre, la complejidad moral de aliarse con alguien que había matado para mantener su cobertura. Esa noche, a las 11:59, Naranjo sostuvo el teléfono en sus manos temblorosas. 1 minuto después, lo encendió. Inmediatamente comenzó a sonar. Comisario Naranjo. La voz era diferente, más joven, pero con la misma educación y precisión que recordaba de Diego. Habla. Mi nombre es Alejandra Vázquez. Durante los últimos 8 años, he estado infiltrada en la red de tráfico humano más grande de América Latina. Otra agente encubierta. Diego no era el único, comisario. Somos 12 agentes, cada uno infiltrado en una organización criminal diferente. Todos reclutados por la misma operación que reclutó a Diego. Y todos ahora marcados para muerte después de que usted expuso la red de corrupción. Naranjo sintió que su pasado lo alcanzaba nuevamente. ¿Qué quieren de mí? Su credibilidad, su acceso a medios internacionales, su experiencia en exponer redes criminales. Tenemos evidencia de crímenes que harían que lo que Diego le mostró parezca menor. Alejandra pausó. ¿Recuerda cuando Diego le dijo que había 43 muertes en su conciencia? Sí. Yo tengo 120. La cifra golpeó a Naranjo como un puñetazo. 120 personas han muerto para mantener su cobertura. 120 mujeres y niños que no pude salvar sin exponer mi identidad. 120 almas que pesan en mi conciencia cada segundo de cada día. Su voz se quebró ligeramente. Y si no actúo pronto, serán miles más. Naranjo se encontró nuevamente en la posición imposible de tener que decidir entre la justicia y la complicidad moral. ¿Dónde se encuentra? En una instalación en las afueras de la ciudad donde mantenemos a más de 300 mujeres secuestradas. Oficialmente, soy la encargada de coordinar su traslado a diferentes países. Extraoficialmente, he estado documentando cada crimen, cada comprador, cada político involucrado. ¿Por qué no escapa simplemente con la evidencia? Porque si desaparezco sin completar el próximo traslado, matarán a todas las mujeres que están bajo mi custodia. Y porque la red de tráfico humano está conectada con la misma red de corrupción gubernamental que Diego expuso.
Son la misma organización, solo que operando en diferentes mercados. Naranjo sintió náuseas al imaginar la magnitud de lo que Alejandra describía. ¿Qué necesita específicamente? Necesito que coordine un operativo de rescate que parezca una redada policial normal, pero que en realidad esté diseñado para extraer a todas las víctimas y preservar la evidencia que he recopilado. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Es cuando transfieren a la mayoría de las mujeres a barcos en el puerto. La urgencia de la situación le recordó a Naranjo la noche con Diego. Alejandra, ¿cómo sé que puede confiar en usted? ¿Cómo sé que no es una trampa de los restos de la red corrupta? No puede saberlo, comisario. Solo puede confiar en que, después de 8 años en el infierno, prefiero morir luchando por la justicia que vivir un día más siendo cómplice del horror. Naranjo tomó una decisión que nuevamente cambiaría su vida. ¿Dónde nos encontramos? Hay un almacén en el puerto, sector 7. Mañana a las 10 de la noche. Venga con un equipo pequeño pero confiable. ¿Cómo la reconoceré? Busque a la mujer con cicatrices en las manos. Son de cuando intenté ayudar a escapar a una niña de 12 años. No lo logré. La noche siguiente, Naranjo se encontraba en el puerto con un equipo de 5 agentes cuidadosamente seleccionados, todos veteranos que habían trabajado con él en la exposición de la red de corrupción. El almacén era exactamente como Diego había descrito la fábrica, un lugar donde los secretos más oscuros se escondían detrás de fachadas industriales. Alejandra apareció a la hora exacta. Era una mujer de aproximadamente 30 años, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento y manos marcadas por cicatrices como había prometido. Comisario Naranjo, gracias por venir. Su voz tenía la misma precisión educada que la de Diego, pero con un edge de dolor que él nunca había mostrado. Muéstreme la evidencia. Alejandra abrió una laptop y comenzó a mostrar archivos que documentaban 8 años de tráfico humano. Fotografías de víctimas, registros de transacciones, grabaciones de conversaciones con compradores, listas de funcionarios gubernamentales que facilitaban las operaciones. Era tan abrumador como lo que Diego había recopilado, pero infinitamente más perturbador. ¿Cuántas víctimas estamos hablando? En los últimos 8 años, esta operación ha traficado aproximadamente 2.000 mujeres y niños. Las edades van desde 8 hasta 25 años. Alejandra mostró fotografías de rostros jóvenes. Estas son solo las que pude fotografiar sin levantar sospechas. Naranjo estudió las imágenes y sintió rabia como no había sentido desde la noche con Diego. ¿Dónde están ahora las víctimas? 300 están retenidas en 3 ubicaciones diferentes. El resto ya han sido enviadas a diferentes países o se detuvo. ¿O qué? O están muertas, comisario. Las que enfermaban, las que se resistían demasiado, las que ya no eran útiles. ¿Quién está a cargo de esta operación? Oficialmente, un hombre llamado Roberto Salinas. Extraoficialmente, la misma red gubernamental que Diego expuso. Salinas solo es un empleado. Alejandra mostró organigramas que conectaban la operación de tráfico humano con políticos y empresarios. Es la misma hidra, comisario. Cortamos una cabeza, pero las otras siguieron creciendo. ¿Cuál es su plan para el rescate? Mañana por la noche, las víctimas de las 3 ubicaciones serán consolidadas en una sola, el barco que las llevará a diferentes destinos internacionales. Es nuestra única oportunidad de rescatarlas a todas simultáneamente. Alejandra mostró planos del puerto y del barco. Pero hay un problema. ¿Cuál? Para mantener mi cobertura hasta el último momento, tendré que estar presente durante la transferencia. Eso significa que estaré en el barco cuando ustedes ataquen. Naranjo entendió las implicaciones. Estarás en fuego cruzado. Es la única manera. Si no estoy ahí, sospecharán que algo está mal y matarán a las víctimas antes de que puedan llegar. Alejandra, ¿por qué decidiste hacer esto?
¿Por qué infiltrarte en una organización tan peligrosa? Por la misma razón que Diego se infiltró en el cartel, comisario. Porque alguien tenía que estar dispuesto a perderse en la oscuridad para que otros pudieran vivir en la luz. Sus palabras eran casi idénticas a las que Diego había usado meses atrás. ¿Había alguna conexión entre tú y Diego? Fuimos entrenados juntos. Éramos parte del mismo programa, la misma misión, el mismo sacrificio. Alejandra sonrió tristemente. Diego siempre decía que si algo le pasaba, los demás tendríamos que continuar su trabajo. Supongo que ese momento llegó. La noche del operativo, Naranjo coordinó el rescate más complejo de su carrera. 3 equipos simultáneos atacarían el barco desde diferentes ángulos mientras un cuarto equipo interceptaría cualquier comunicación que pudiera alertar a los cómplices en tierra. La diferencia era que esta vez, no estaba solo contra una red corrupta. Esta vez tenía el respaldo de agencias internacionales que habían sido alertadas después de la exposición de Diego. El ataque comenzó exactamente a medianoche. Los gritos de las víctimas se mezclaron con el sonido de disparos mientras los traficantes intentaban resistir el asalto. Naranjo vio a Alejandra encubierta, protegiendo a un grupo de niñas mientras disparaba contra sus antiguos cómplices. La transformación era similar a la que había visto en Diego, de criminal aparente a héroe real. Alejandra, mantenga a las víctimas agachadas, gritó Naranjo mientras avanzaba por el barco. Hay más abajo, respondió ella, señalando hacia las bodegas. Al menos 50 niñas en la bodega inferior. Naranjo dirigió a su equipo hacia abajo mientras Alejandra continuaba evacuando víctimas hacia los botes de rescate. En la bodega, Naranjo encontró el horror que Alejandra había descrito. Decenas de niñas, algunas no mayores de 10 años, encadenadas en condiciones inhumanas. «Somos policía», gritó. «Venimos a rescatarlas». Muchas estaban demasiado traumatizadas para responder, pero algunas comenzaron a llorar de alivio. El rescate tomó 4 horas. Al final, habían rescatado a 287 víctimas, arrestado a 23 traficantes, y confiscado evidencia suficiente para desmantelar toda la red de tráfico humano. Pero el costo personal había sido alto. 3 agentes heridos y Alejandra en cuidados intensivos después de recibir un disparo mientras protegía a las víctimas. En el hospital, mientras Alejandra se recuperaba, le entregó a Naranjo una última revelación. «Comisario, hay algo más que necesita saber. Diego no murió en esa explosión». Naranjo sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. «¿Qué quiere decir?» «Diego escapó. Está vivo, pero desaparecido. Y hay evidencia de que está preparando la exposición final de toda la red criminal». «¿Dónde está?» «No lo sé exactamente, pero antes de esta operación, recibí un mensaje suyo. Está reuniendo a todos los agentes encubiertos sobrevivientes para una operación final. Una que expondrá no solo la corrupción nacional, sino la red internacional de la que nuestro país es solo una pequeña parte». Alejandra le entregó un dispositivo encriptado. «Cuando esté listo para la verdad completa, encienda esto». Naranjo guardó el dispositivo, sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar. La confesión de medianoche de Diego había sido solo el comienzo. Ahora había toda una red de agentes encubiertos, cada uno con su propia confesión, cada uno con su propio sacrificio, cada uno trabajando hacia la exposición de una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Mientras miraba hacia la ciudad desde la ventana del hospital, Naranjo se preguntó cuántas más confesiones de medianoche tendría que escuchar, cuántos más héroes disfrazados de villanos tendría que conocer, y cuánto más de sí mismo tendría que sacrificar en nombre de la justicia. La respuesta llegó con el amanecer: todo lo que fuera necesario.